First of all, thank you very much for coming in such a hot day. It's boiling out there, so I know it's been really a hard decision to come out this hour in the evening. Probably I'll tell the ladies next time we'll make the session earlier, at least in the morning if possible. And probably the next session, which will take place in July, that is July the 3rd, I think, yes. Yeah, Monday, that is the extra session before holidays. That will be in the morning. Okay, we'll be meeting at about 10, I have written here. So, you know, will be a bit not that as cold as it is today. Well, if you have a look at your papers there, about the academia, what I want to do today is make a general introduction of the main features of the Oposiciones, just in case some of you are not aware of them. Have you ever applied for Oposiciones before? Somebody? Nobody? You have 2 years ago. Okay, 2 years ago. Some of them, so you may know, you know what it's all about. First of all, just for all of you to keep it in mind and have your concepts, I will explain this to you, and after that, I will tell you how we do it here in the academy, okay? So we still keep on following the directions made in Royal Decree 276, 2007, and as you know, this is pretty old, right? So it makes me think, Carolina, van a cambiar, I will say this in Spanish because it's a question you make. Carolina, van a cambiar los temarios, van a cambiar el acceso. The ball is dark. I don't know. I always base my knowledge in facts. And this is what professionals do. No gossip, no whatever I heard that somebody said. The fact is that this is the regulation which is in force. It has been the regulation in force this year for primary education. I'm also a teacher trainer for primary education, so I know a lot, quite well, how both our systems go. And probably this will be the system in the near future. So first, well, one of the keys is learn by doing. Remember, this is one of the keys of new approaches in education. So in theory, there are 2 stages in the Oposiciones, right? Fase oposición, and then you have fase concurso, which is here, okay? Okay, do you know the difference? What is the difference between fase concurso and fase oposición? Concurso is the, like, points you have, like It's what we know as baremo, right? Yeah, that's it. The courses you have, the previous courses you have, then so your zero level with the previous experience, and then fase oposición is the real mark. The exam, exactly. So first of all, 50% of your marks will depend on how much you will achieve on both sections, fase concurso and fase oposición. Obviously, what we usually do here in the academia is train you for the fase oposición, for the opposition stage. But as far as the concurso is concerned, what we do is to provide you with suggestions, ideas. I think you should start by thinking about this if you haven't. This is the first stage, because if I don't get enough marks to cover this part, it doesn't matter how well I do this part, then I won't pass, okay? And our goal is not just to make something decent, but to pass the Oposiciones and become with a plaza for the rest of our lives. So as your colleague says, concurso is basically extra marks that you can achieve through 3 means. Basically, as you said, your university marks, there is a grading, and according to your university marks, you've got certain amount of points. Then you also have the other, I would say, training, other regular training. Within regular training, we include whether you've made another, for example, your PhD degree, whether you have made any other complementary courses, another master's degree, okay?
These things you can find in the order of the Oposiciones that we'll see in a second. And then you have some extra, you say, working abilities. Here, by the way, you can also find the marks you can achieve through the concurso language schools, especially learning other languages such as French, Italian, Portuguese, and whether you have a B2 or upwards, you can get up to a half mark on each of the languages spoken. And then extra working experience, or work experience, here includes working usually either in public or in private institutions, but all as long as they have the supervision, the school supervised supervision assessment, ¿ok? La inspección educativa necesitamos tener la certificado de la inspección educativa para que vuestra acreditación de trabajo sea oficial. Carolina, I worked in a guardería, I worked in a language school. That doesn't count, I'm sorry. Only when you work for secondary, official language school, or bachillerato. Basically, these are the marks for fase concurso. Some years ago, there were some extra marks applied to things such as writing books or articles, but over the last year, the amount of the percentage is low. It's very low nowadays, so it's not very important. The thing you should bear in mind is there's a limit. I think it's 5 points maximum, 2 here and 2 here. So if you have too many merits, it ain't worth it. But if you have too little, it's also, you need to get more, okay? This could be like the first stage. You have to look at the fase de concurso, you have to look at the baremo, and then make your own choices, okay? How about the fase oposición? This is what you are supposed to be here for, special training. Even though, as I mentioned, this other section on the concurso will also be assessed and surveyed by the Tecnoszubia team. In the fase de oposición, you've got 2 sections, and each section's got 2 subsections. In this case, the part A of the exam. As you know, Oposiciones take place in a single exam, 1 day, usually the last week of June or the last Sunday. Presentation tends to be on the Saturday, and in that day you have 4.5 hours, right? And in that time, you are going to be asked to choose 1 topic out of 4 of a total of 69 topics, which is quite a long list. You've got the schedule here. You've got the whole list of topics, I think. And if you have a look at them, you can notice that the first 4 ones have to do with theories. From 5 till the 20s, they comply with grammatical features. The 30s up to the 40s have to do with text types, and 40s onwards, literature, literature and culture, history, literature and culture. So they are quite organized. And how do I work, or how do we work with the topics? I used to not to pay too much attention in the class to the topics for the simple reason that you don't find the time to study all of them. Okay? Normally what you usually do is choose those topics that you find of your interest or suit more to your needs, or you find easier. Less than 30, don't bother. I mean, because your options, why do so much work if you are not going to have the chances of getting your marks or passing the first? This is the first exam. If you don't pass it, you're not going to move into the second. Both, you need to get a 5 in both sections as a minimum mark. Remember, 2.5 is the minimum score for 1 of each part. So you may get a 2.5 in the topics, let's say, but then in the caso práctico, the case study, if you get an 8.5 or a 7.5, that makes a 10, so you pass. Okay? The average of these 2 parts must be 5 to move on into the second section. All right? So, as I was saying, topics,
usually tend to be neglected, and I think, to me, they are really important. So what I will try to do is, as much as possible, review topics in the class briefly, maybe 45 minutes. But in any case, so that you get a general idea. And why? Because information from the topics can be found in all your writings and in cases. When we deal with word formation processes in a case, when we deal with a literature or a text analysis, if you have studied the topics, you know what you're talking about. If not, you're completely out of this world. And some of you, I don't know how many are, is there any translator here? So you are translator, and the rest, that's always this, there is always this problem between translators and linguists, because you know some things and you know others. In my case, there's no problem because I got both degrees. I'm a translator. I became a translator first, and after studying translation, I became an English linguist. So I know your problems and I know your needs, but the way a translator focuses the choice of the topics is completely different than the way philologists would choose them. Por ejemplo, tú no elegirías fonética, porque no la has visto en tu vida, mientras que usted de la fonética depende del currículum y depende del centro donde la facultad donde haya estudiado, puede parecer más interesante de trabajar o no. Sin embargo, todos tenemos una parte de análisis fonético que puede caer en el caso práctico, con lo cual tengo que tener unas nociones mínimas. So that's what I mean when I say that I will try, or my team will try to provide you a general vision of the topics, and always looking at how they could be used in case you are using, you're preparing them for your cases. Okay? Right. And Carolina, what can I do now with my topics this summer? There are several options. You can, first of all, read, underline, summarize, and finally, you can make an outline or create, and this could be the ideal, create your own versions. In the case, for example, of expand. I'm reading aloud for people online because I'm not sure whether you can look at that information clearly. So first read them, obviously, underline, summarize, outline, veterans, expanding. Veterans, expand your topics, improve your work. Reading again, studying again, 60 topics is really boring. Instead, it's absolutely tiring. So what you must do is increase and improving the level of your, making them more personal. Those of you who are freshers, just stick to the topics as much as possible, do your summaries and do your own versions. Tenéis que tener muy claro, los veteranos hay que cambiar los temas y hay que mejorarlos. Y tenéis que darle el toque personal, se termina, no hay opciones, no negocio. ¿Vale? No, porque vosotros ya, es que si no os aburrís, os creéis que os lo sabéis y luego llegamos a junio y no tienen ni idea. Así es que, a vosotros, a los que sois novatos, hay que empezar a leer, a tener el sistema, coger sistema. Mira, una oposición es ser sistemático, es coger el ritmo. Cuanto antes lo coja, mejor. Un ritmo tranquilo, cuidado. Esto no es una carrera que empieza a correr y me voy a quedar a mitad. Hay que coger un ritmo tranquilo de trabajo y sistemático. Y los temas lo más aburrido, lo más feo y lo que menos nos gusta a todos. Entonces, como esto es mucho más interesante, más divertido, nos ponemos a hacer tonterías, nos ponemos a rellenar cositas y luego, ¿para qué me sirve si no voy a pasar a la primera fase? Pasa normalmente el porcentaje, y eso depende de la mayor parte de vosotros, la mayoría, el 70% de los que suspenden, no, yo diría que el 80% suspenden aquí. Que suspenda en la fase práctica es muy extraño. Suspende en la fase práctica porque te quedas en blanco, porque te levanta o te va, porque no te presenta. ¿Vale? Todo el que suspende, suspende aquí. Si tú pasas esto, aquí ya estás dentro. ¿Vale? Yo llevo preparando ya, creo que este es mi 10º año, 9 o 10 años, y vamos, primaria y secundaria, con lo cual el porcentaje de error es limitado. Así es que créeme cuando os digo. Vosotros empezad a leer, subrayad temas,
resumirlo. Un tema tiene 20, ay, me lo he dejado antes que se lo he dado a la chica, o lo tengo aquí. Un tema tiene entre 19 y 25 páginas. Una vez que tú te lo subrayes, es muy raro que tú vuelvas a estudiarte ese tema en el folio. Porque tienes, ¿verdad? Porque tienes, ¿cuántos? Son 69 a 23 folios. Es decir, que lo más inteligente es que hagáis esquemas y resúmenes de esos temas. Y a la hora de repasar, tú te repases tus esquemas y tus resúmenes con tu propia letra preferentemente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años hace que no escribís 20 folios? Vamos, yo siglos. No estáis acostumbrados. Y tenéis que acostumbrar. Entonces, hay gente que hace los resúmenes a ordenador y luego los hace a mano. Hay gente que hace los resúmenes a mano, eso ya lo veremos. Eso son técnicas y hay muchas técnicas, ¿vale? Pero ese es lo primero que tenéis que hacer, acostumbrar a hacer de todos los temas vuestro esquema y vuestro resumen, para que en el momento en que luego tengáis que repasar, trabajéis en ese. Es muy raro que trabajéis en la primera versión del tema, que hagáis, la que veis por primera vez, ¿vale? Bastante extraño. This as far as topics is concerned. Is everything okay? Have you got any questions? The structure of the topic, it's made of an index. Then you've got the introduction and justification. After the introduction and justification, you've got the content, the in-depth analysis of the contents of the topic. Finally, the conclusion and the bibliography. Okay? Again, os recomiendo que miréis los temas. Yo lo primero que hago, o que haría, esto es como una batalla, es visualizar las cosas. ¿Qué temas me gustan? Los miro. ¿Qué temas me encuentro más cómoda? Normalmente uno tiende a estudiar lo que más le gusta o lo que es más útil. Los temas están elegidos a caso hecho. La clasificación de los temas va primero los que creemos que son más importantes para el proceso de la oposición en general, ¿vale? Y luego cada mes os damos un tema de cada cosa. ¿Para qué? Pues porque si tú estás estudiando nada más que gramática, que no te quedes parada esperando un mes. Entonces doy uno de gramática, uno de lingüística, uno de lexicografía y uno de historia. ¿Vale? Un poco para contentar a todos. Entonces, en ese sentido, pues intentar organizar. Es decir, a ver, ¿cuántos meses? Se coge un calendario. Tenéis que ver cuánto. Lo primero es experimentar con uno. Coger un tema. ¿Cuánto tardo en leérmelo? ¿Cuánto tardo en subrayármelo, en hacer el esquema y en estudiármelo? Una vez que tengas visto eso, multiplícalo por 52 semanas, que son las que tenemos hasta el examen si empezáis en septiembre, un poquito antes si empezáis antes a preparar cosas y ver cómo lo vais a organizar. Los veteranos, vuestro esquema plan de trabajo. Voy a empezar repasando, voy a empezar estudiándome nuevos, o voy a empezar repasándome los antiguos y metiendo uno nuevo, ¿vale? Todo, la oposición hay mucho de estrategia y la estrategia os digo todo lo que podéis hacer y la decisión es vuestra. ¿Por qué? Porque cada uno tenéis vuestras circunstancias y yo no voy a venir aquí a decir qué hacer vosotros como si tú tienes un niño, si tú ya has hecho el examen 2 veces, si tú te estudiaste el año pasado 15 y tú 30 temas, ¿entendéis? Yo digo, todas estas opciones hay, yo pongo en la mesa todo y ya vosotros decidí. Claro, no entiendo esto, y sí, ¿qué me dices que de esto? ¿Y puedo hacer esto? Yo ya te puedo dar más o menos mi recomendación. Empieza vosotros. Vosotros ya tenéis que cambiar los temas, ampliarlos, que si no, porque si empezáis a estudiar ahora, cuando llegue junio, te has tirado del harto del martillo del ferial, ¿vale? Entonces, tenéis que cambiar de estrategia. Muchas veces, una de las mejores, de las últimas metodologías de memorización, que me lo envió una compañera la semana pasada, es cambio de estrategia, es cambiar los inputs, hacer inputs más cortos y diversificar en la estrategia de percepción, de aprehensión del conocimiento, ¿vale? So, this is the idea, this is the structure, and remember, something else you can do along the summer. I will tell you all that in detail in July, but anyways. Read, read, read. You don't read in English. You never read in English. You don't read articles, you don't read the press, you don't read literature. Or watch a movie, pero no te pongas a ver una serie de negro americano y me dices que estás intentando mejorar tu inglés. That's not how it works. Okay? If you're going for literature, watch movies which have to do with literature. If you are going through culture, watch documentaries that have to do with culture.
Think about the opposition. Don't lose the thread, okay? Don't miss your target. Don't start walking and pushing and doing things, and you need to organize things. Have very, very clearly stated your position and what you want to know, okay? If you don't know how to, no worries. Little by little, okay? So, first of all, the topics. And then, oh, sorry, I forgot to mention here, and case study. Okay? What can we say about the case study, el caso práctico? Okay, people online, just hear Adi say yes. What material? Right, okay. Manuel, you can make your question. Sorry, I wasn't paying attention. Now you're online, you're open. Case study, what can I say about cases? Well, cases vary enormously from one year to another, from one opposition to the other, and it covers all fields. And this is sometimes a problem for translators and sometimes a problem for linguists. They can include, actually, they include all linguistic subcompetencies. They can include phonetic transcription, sometimes. They can include word formation processes, word analysis. They're very keen on language use, phrasal verbs versus prepositional verbs. It's very specific vocabulary dealing with sounds to find synonyms, antonyms, topic number 11 in your topics. Language use, word formation processes. It can include translation, direct and indirect translation. It can include listening practice, listening comprehension. In Andalusia, it hasn't been a trend over the last 10 years, but it's very common in other autonomous communities such as Castilla-León, Madrid, or Castilla-La Mancha as well, and Murcia, I can say. And we also find text analysis that you really love. Even syntax, sorry, I forgot to say here, even syntactic analysis, listening, text analysis, and now there's another trend, summaries. And now there's the latest trend, at least in Andalusia last year, which was a practical case that I find really sensible. ¿Okay? Estas son las partes de un caso práctico. ¿Qué me puede caer? Todo. Te dan a elegir en Andalucía. En otra comunidades autónomas no eliges. En Madrid, por ejemplo, en Murcia o en Castilla y León, lo que te toca, ¿vale? Todo esto puede caer. Transcripción fonética, que en realidad debido a los cambios y las modificaciones que hay en la evolución de la fonética es realmente complicado y extraño, pero alguna vez y de hecho el año pasado lo pusieron en Madrid. Word formation, casi súper común, formación de palabras, antónimos, sinónimos, palabras especiales, collocations, language in use, metaphors, antonyms, todo lo que implica tema 11 de vuestras oposiciones. El tema 11 ese lo meten, vamos, mucho. Language use, phrasal verbs, prepositional verbs, temas de las oposiciones, esos son los phrasal and prepositional verbs, multi-word verb, tema número 22. Análisis sintáctico, que también han metido alguna vez, menos que otro año, parece que hay menos tendencia, pero alguna vez te lo dicen para que veas las estructuras, complex sentence, multiple sentence. Listening comprehension, ponen también audiciones. Empezamos con C1 y luego subimos a C2. Hasta noviembre estoy con C1, a partir de diciembre subo a C2. ¿Vale? Esas son muy comunes en Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha, llevan haciéndolo. No, Madrid y Murcia. El año pasado pusieron 2 bastante largas. Tipo C2 de Cambridge. Text analysis, análisis de texto literario, texto periodístico, texto científico. Normalmente hace un año les gustaba más el literario, ahora están cambiando más a periodístico. A mí me gusta mucho el periodístico. El literario, el problema que tiene es que si no te lo sabes, no hay mucho que hacer muchas veces, ¿vale? Pero bueno, siempre tiene su pattern. Esto quizás es lo más complejo. Yo voy por todos estos ámbitos, yo empiezo trabajando a nivel palabra, ¿vale? Lo que es la estructura básica de la competencia lingüística. Yo empiezo a nivel sonido, a nivel palabra y luego voy hasta el nivel más grande. Es decir, que probablemente hasta enero estamos trabajando esto.
Y a partir de enero ya empiezo, porque el análisis de texto es muy complejo, incluye todas estas variables, y si no las domináis y empezáis a hacer los análisis de texto, lo hacéis mal, normalmente, ¿vale? Entonces luego ya, a partir de enero, hacemos casos todos ya de análisis de texto dividido por bloques, ¿vale? Resúmenes, que parece una tontería y es de las cosas en las que más falláis, cómo organizar la idea, de sistematizar el pensamiento, esto es muy curioso, todo el mundo dice, un resumen, casi todo el mundo falla aquí, un punto. Y luego, algo que han hecho nuevo, el caso práctico, caso pedagógico, que a mí me gusta porque en primaria, por ejemplo, el examen es ese. Pues el año pasado fue cómo trabajarían las nuevas tecnologías en el aula. Puede ser, pues no sé, yo ahora con primaria estoy haciendo un caso de acoso escolar, o cómo trabajar las skills, la comprensión lectora en el aula de inglés, cómo trabajar, hacer un proyecto internacional, cómo trabajar el enfoque comunicativo por tarea, ¿vale? Que son más que los, you can link them with the didactic units and with the syllabus design. And how many cases? We will be doing new cases every week. If possible, we will see. I still need to think because I want to make changes in the way I present the programación, right? What else? The second part of the Oposiciones, you got the syllabus design, scheme of work, year plan, whatever you call it, programación, porque no existe en otros países, not in this way, they call it a curriculum. And then if you find a translation in Spanish, you've got plenty of options. What option did you choose? Programación. The translation of the word. Curriculum. Yeah, to me, I'm into curriculum, whatever it's a syllabus design, a scheme of work, year plan. Yeah. You choose that, whatever. Anyways, what is the programación? Is the outline, it includes the major elements that are in the curriculum in LOMCE chapter number 3, article 6. You find the elements of the curriculum, and these elements include goals, contents. Now contents obviously are closely linked with competencies, and this is cross-curricular issues. Assessment and attention to diversity. Okay, differentiation, they call it in English. In Spanish, people call it atención a la diversidad. In English, the term is differentiation. Estos son los elementos que según la LOMCE, no, me corrijo, creo que el capítulo 3, no sé si el 3 o el 6, creo que el 3, capítulo 3, artículo 6 de la LOMCE vienen los elementos del currículum. Y los elementos del currículum, según la LOMCE, la ley, son esos. Nosotros, según las programaciones que se presentan, según las órdenes, tienen algunos elementos más. Tienen una introducción y una justificación, tienen el contexto, and then you can include self-assessment. Yeah, basically, it's just this, okay? Tiene un poquito más y a veces podemos encontrar más secciones. Tú puedes incluir las que tú quieras, tienen que aparecer esas. Y luego ya, si tú quieres poner una parte específica, methodology, I forgot. Oops. Yeah, methodology, very important. Here, these are the sections that must be included. If you want to add any other, it's up to you. ¿Qué es la programación? La programación es lo que hacemos todos los profesores cuando empieza el mes de septiembre, se supone, para eso tenemos los 15 días, eso es lo que tenemos que estar trabajando. Y entonces lo que hacemos es preparar cómo vamos a organizar el año. De cada curso académico, tú eliges un curso académico que puede ser de secundaria, bachillerato, ciclo formativo o formación profesional básica. Cualquiera de los ámbitos podéis cubrirlo y defenderlo en la oposición, ¿vale? Y tiene que tener estos elementos. How are we going to work with them? I'm going to try for the first time to finish this syllabus by December. Voy a intentar terminarla para diciembre. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que cuanto más la larga, menos aprende o menos, luego con las unidades didácticas vais más cojo. Entonces voy a intentar meter la programación hasta el mes de diciembre, que me entreguéis las programaciones en Navidades,
las dejamos hechas, que eso es una cuestión estándar. Las programaciones, las diferencias son muy pocas, porque las partes son las mismas, las leyes son las mismas, entonces las variaciones son mínimas. Es mucho de maquetar, cortar y pegar y os tiene como muy obsesionados. Entonces yo creo que para diciembre, si la hemos terminado para enero, mejor. Y a partir de enero empezamos con hacer la unidad didáctica, que es lo que menos experiencia tenéis, lo que estáis bastante más verdes, y luego siempre normalmente lo que hacemos es dejarlo para el final, y claro, no tenéis el conocimiento porque os falta la experiencia práctica a la hora de hacer las unidades. It's very important, what are the didactic units? The programación, usually over the last years, we should give it the day of the exam. But now you can hand it out once you passed, okay? Which is good for us because we've got, after the exam, there are approximately 5-7 days until the marks are issued, and therefore you got some time, extra time to prepare and finish things by that time. And if you don't pass, you don't have to give it. But I think it's a good idea to try to change and finish it earlier, if possible, depending on, but that's my main goal. It's about 60 pages. So it's not that long, don't get obsessed. Oh gosh, it's 60 pages, it's 2 or 3 pages per section. It's not a big deal, okay? And as I said, it tends to follow a set pattern, so it's just cut and paste. Probably the greatest problem will be here on assessment because many changes have been made. Mucho cuidado a lo antiguo, hay cambios en la legislación, y tenemos en el concepto de evaluación que está cambiando, todavía no sabemos si van a entrar los indicadores, todavía no sabemos si va a entrar, tenemos que hacerlo con estándares o no. La orden del 2015, del 17 de marzo, salió para primaria, venía especificado todo en la orden del 14th July 2015 for secondary education. Don't include all those features, but we will try. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque se supone que iba a haber un acuerdo por la educación y en función de eso se iban a hacer modificaciones. Como no lo ha habido y al final seguimos igual que antes y nadie, esto es como ni para adelante ni para atrás, nadie se atreve a hacer nada. Ni la administración local, ni la administración a nivel nacional. Con lo cual estamos en un punto muerto un poco extraño. Normalmente la época para que salgan cambios, órdenes y decretos suele ser ahora, que te los meten de rondón cuando estás de vacaciones para que no te quejes. Básicamente. Entonces, si habéis fijado en las órdenes últimas salen siempre en junio, julio, para que las mires bien, claro. Entonces estaremos atentos, no worries, and see if there are going to be changes. There are usually changes. And you'll probably want those veterans will want to change. Vosotros querréis cambiarla y tendréis que cambiarla porque daréis cuenta de que estaban horrorosos. Ay, no me gusta nada, ahora no os gustará que entendéis. Y vosotros los novatos no pasa nada. You follow a pattern, you do it and forget about it. Esto es muy mecánico, ¿vale? No os preocupéis que es una cosa que os da como mucha ansiedad y es de lo más fácil de todo el proceso, ¿vale? Es muy mecánico y las variaciones son muy poquitas. Finally, as far as the, forgot to say that you got 30 minutes to do this part, and in this part you have 4.5 hours, and you can do it the order you want, okay? Doesn't matter. In Andalusia, in other autonomous communities, for example, in Madrid, last year 5.5 hours, divided in the morning, break for lunch, and in the afternoon, and they usually start with a case study, and the same happens in Castilla-La Mancha and Castilla-León. And in La Rioja. Well, what can we say about didactic units? Didactic units are the sequence of what we do in a word. We used to call it lesson, unidad 1, unidad 2, the lessons in the book. But they greatly changed over the last year. Now we mainly focus on a task-based approach. So projects and tasks are a must, and we must concentrate on an active methodology. ¿Ok? Esas son las claves de la unidad didáctica de ahora. Muchos tribunales el año pasado, hace 2 años, sorprendieron a sus alumnos porque no les dejaron presentar absolutamente nada, ni un papel. Es decir, que lo que... A ti tampoco, que estuviste en Almería, no, en Málaga, el de Málaga. Okay, so that's why it really matters that you know exactly what it is and you present orally. Tenéis que estar acostumbrada a hacerlo sin material. Vamos a preparar material, obviamente,
pero vamos a preparar un material estándar, es decir, yo preparo las unidades, lo que cambia es, el formato es exactamente el mismo para las 12 unidades y lo que cambia es el tipo de actividades, ¿vale? Pero el formato es exactamente lo mismo de las rutinas que sean las mismas, porque si no es casi imposible de memorizar. Vosotros luego tenéis la encerrona, que es media hora antes del examen, en la que tú se supone que te lo preparas, pero tienes que llevarlo ya pre-cooked. When you get there, you only just have to say, read it and memorize the goals and the contents and the assessment criteria and far enough, okay? So, in this case, 12, y esto sí quiero que lo hagamos, trabajemos bien. Tengo la intención, a partir de febrero, marzo, es empezar unidades y es que expongáis. Muy súper importante, mira, yo llevo muchos años, estoy un poco cansada ya. Hay que presentar. A new level of English, that's basic. The first thing you must work with is with your English. Secondly, do oral presentations. If you are not able to come to the board and explain things clearly, you're not going to make it, okay? And the more you train, the higher your marks. Guarantee, no doubt. And if you have shown me at least 5 didactic units, let's say, and one of these didactic units is the one that you are chosen, that it's chosen at the moment of the Oposiciones, and you present to the tribunal, you rock. I'm positive about that. Os aseguro que a mis alumnos, a los que le han caído unidades didácticas que me han presentado a mí, ya vas con el 8 por encima. Ya, porque yo te he corregido todo. Yo te he visto y ya te he sacado todo lo que cualquier profesional puede decirte. Yo llevo 17 años de funcionaria, pero en el año 2000, y llevo dando clases desde los 16 años. Trabajo en guardería, en adultos, en academia, en todos lados. Tengo una perspectiva muy grande. Entonces, somos profesores, yo te veo desde la esquina y te sabes qué me estás diciendo mal, en qué estás fallando y te voy a ayudar, pero tú tienes que presentarlo. Si tú no presentas, no haces presentaciones orales, te arriesgas a que cometas un error grave y sobre todo los que no tenéis experiencia en enseñanza, cometéis errores porque es normal, es súper normal. Entonces tenéis que ver cómo hacerlo, tenéis que presentar. Muy, muy importante las presentaciones en clase. With me, all presentations are public. Because we all learn. Mira, nadie que se agobie, nadie no tiene, es innecesaria la competencia en la oposición, en el sentido de que son 4 factores, 4 exámenes más el baremo. Las posibilidades de que hagáis algo igual son completamente remotas. Y aunque tú cojas ideas de otro compañero, a la hora de ponerlas en práctica, no te sale, todos tenemos nuestra manera de dar clases y de enseñar, y ya lo veréis, pero sí aprendes de los errores de los demás, ¿vale? A mí, yo creo en el trabajo colaborativo, me gusta trabajar con mis alumnos como un grupo, ¿vale? No me gustan las individualidades, no soy una opositora que os diga quédate con tus cosas y compite, tampoco me gusta que trabajéis en pareja y que preparéis material en grupo. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha demostrado que en el 85% de los casos sale mal. Decisiones vuestras, yo no os voy a decir nunca os diré lo que tenéis que hacer. Os diré lo que no tenéis que hacer. Y os recomendaré 1.000.000 de cosas. Y de esa cesta, tú coges una, tú coges una, tú coges una, tú coges otra. Y haréis vuestra propia personalidad. Cuando estáis aquí presentando, yo no puedo ser tú, ni tú puedes ser yo. Las clases, cada una tenemos una manera de darla y tenemos una manera de ser. Y eso se nota cuando estás enseñando, ¿vale? So, no worries about that. Oral presentations will be made in class during class time, and you can do your note-taking, suggest, give further information to your colleagues, okay? So clear, everything clear about this? Half an hour as well, okay? And once you get this part, you got like a week, then the marks are shown, and then you are called according to the letter of chosen at random of your the first letter of your surname chosen at random. You will find the number in the opposition and according to the tribunal you've been applied for. ¿Vale? Ya veremos, hablaremos del proceso de la oposición, de si te presenta aquí o en Pekín o en Huelva. Todo eso en su momento. ¿Vale? Las cosas hay que hacerlas en la oposición de forma organizada, ¿vale? Hemos conocido, you already know the process. Have you got any questions? No? Sure? Any questions? Anything?
you're just here to know about everything. So let's see. I just brief sum up all the main ideas. Hello. All righty. So you see theory. 4 topics out of 69 divided in language areas, sections. How many can I study? You must check beforehand. Summary, am I going to make a summary? Am I going to do it handwriting or with a computer? Case study here, as I mentioned before, exactly. You got all the same outline, language practice, translation, phonetics, word analysis, education cases, and text analysis. And I forgot about listening. And then you can talk about the syllabus design, which combines clear structure, all items correctly included, original layout. I recommend, if you haven't started yet, for example, summer homework, start with Excel. Poner a trabajar con Excel o con Publisher. Word is dead. Cuando trabaja uno con diseño y vamos a trabajar con muchos tipos de formato, Word, al trabajar con texto e imagen se nos queda corto. Luego os ponéis a trabajar y se os mueven todas las tablas. A la hora de maquetar da muchos problemas. Yo os recomiendo en verano, esto es tiempo invertido, antes que ponerme a estudiar a 37 de grado, un 8 de agosto, pensando que me quedan 65 semanas de clase de esto mismo, que es como la cárcel, yo me dedicaría ahora en este mes y medio a empezar, sobre todo con los temas, pero resumiendo, viendo cosas, leyendo cosas y poneros al día tanto en materia de legislación, que es lo que voy a incidir, sobre todo el 3 de julio, os voy a mandar empollaros la LOMCE, os voy a decir exactamente qué, el Marco Común Europeo, el 1105 y a la Orden de Andalucía del 17th of June, ¿vale? No, 14th of June, July. Y que os pongáis al día en aprender herramientas para que luego, cuando llegue a redactar, tu problema sea el contenido, no sea en que se me ha movido la tabla, en que ahora no me caben los márgenes, que tengo demasiado texto, en que tengo que hacer una tabla de estándares y no sé hacer una tabla con Word, porque Word se me queda muy corto. Os recomiendo Publisher. ¿Habéis trabajado con Publisher? A mí me gusta mucho para las unidades didácticas. Está en todos los paquetes de Office, ¿vale? Publisher y Excel. Excel es el mejor amigo del profesor, desde el mundo inventó los baremos, los porcentajes y las notas. No hay nadie que no pueda meter nadie que meta las notas que no sea en una hoja de cálculo, ni el editio, porque al final siempre tenemos que maquetarlo nosotros. Entonces, todo lo que es maquetación, diseño, it's worth a try. Have a tutorial and something I really like very much. What happened here? Avoid clichés. Cuidado a los veteranos con la frase lengua franca está muerto ya hace 50.000 años, ¿vale? Gracias, en fin, de algunas cositas más. And finally, as I said about didactic units, following the same pattern, as we said, making the same structure for all didactic units, a clear layout, original and varied activities, and for that I'll give you the materials, all our new techniques included, all our new techniques. Ni se puede ser un super freak de las tecnologías, ni tampoco una retrógrado que está todavía haciendo, es decir, en realidad el acertado siempre es hacer las dos cosas, utilizar lo bueno de lo que hemos hecho siempre. La pizarra es magnífica, de toda la vida hemos usado la pizarra, pero también es bueno usar una pizarra interactiva. Pero hay que juntar las dos cosas. Hay 5 personas en el tribunal, ¿vale? Y una puede ser mi compañero, yo siempre pongo el ejemplo, mi compañero Paco, que se jubila este año, y que a él no le diese nada de, a mí eso de los ordenadores, y si hace un enfoque demasiado arriesgado a esa persona, no te la va a llevar a tu terreno, y no va a llevártela a tu terreno. Y luego hay otra gente que está más enfocada, o cuyo trabajo está más enfocado en una visión más moderna. Tenemos que conciliar esa visión de lo que es el aprendizaje y la enseñanza, lo que siempre ha sido eficaz y siempre va a funcionar, con, obviamente, los nuevos enfoques y las nuevas necesidades que vienen en nuestro marco legislativo, en el marco común europeo de referencia, metodología activa, metodología unificadora, metodología conciliadora, and so on and so forth.
flip classrooms, collaborative work, project-based learning, and so on, okay? And very important, good use of English and oral presentation skills. Una vez que tenemos el contenido hay que trabajar polishing, your English, el registro en inglés, sobre todo los que están acostumbrados a hablar más que a leer y a escribir, el so, and come on, you need to say things in a better way. I'm sure you can. I'm talking about, you're not talking high register. Vamos a trabajar mucho el registro para que nuestras presentaciones tengan una accuracy in the use of the English language, and the level of English will be different from others. And that depends very much on you. Es una parte que yo la trabajo con vosotros en clase. Trabajamos los primeros meses lo que es el uso del inglés y el registro, pero también tenéis que trabajarlo vosotros a nivel individual. Niños, la prensa está muy bonita. Read the press because they give you more vocabulary. They help you expand your level of written English. And because nowadays, I'm sure you speak English a lot, or you try to speak more English. But how much formal English do you speak? Not much. So you should be thinking about that, listening speeches, good listening to the media, especially television, but not television programs, but the news, radio programs, radio stations, C2 listenings. They will help you improve your written, oral and written skills in English. Okie dokie. Right. What else? Hello. Basically, this is what I wanted to tell you about the process, the opposition process. How are we going to make it? We're going to make, as far as I know, 2 groups. Group for Thursdays and group for Saturdays. Saturdays will be veterans. And veterans, you have a completely different system. And Thursdays tend to be newcomers. It's up to you if you want to choose one group or the other. If there was the case of people with veterans, a big group of veterans for Thursdays, we could open a group of veterans for Thursdays as well, okay? But that will depend on the number of people available. As a rule, veterans for Saturday, because your work is different, your approach is different. I'm not going to stop now explaining you everything because you already know what it's all about. Whereas in your case, for newcomers, the explanations at the beginning will tend to be more focused on getting the basic information and the main ideas. And also the material is slightly different in your group and in the others. What else? Sessions in theory from 4 till, as you read in the books, till 10. But there are many people who live abroad, people from, this year we had students from Almeria, Motril, Huercalovera, and living at 10, I think it's absolutely nonsense. So the timing will vary. I will try to finish between 9 and 9:15, 9:20. And after that, I will stay here for personal tutorials. I think it's common sense. Not being here 6 hours makes you learning more. If you are being exposed after 6 hours and you are absolutely tired and then you're going home at 10:30 and you're reaching home at 11:30, what's that for? Same happens in the afternoon. So I will be here, obviously, especially for personal tutorials that I encourage you to make use of. But lessons will finish about 9, 9:15. Maybe one day we've got an oral presentation, I will leave earlier. If one day the theory session has been really, really dense, I can change and we can leave earlier, right? Also, if necessary, some extra lessons can be provided. This academy is the place where you work the most. So usually, I haven't checked the calendar, but usually we haven't had a single special free weekend since September. That means that it will be here on holidays, we'll be working here during Christmas, except for the official holidays, unless everybody agrees. When I say everybody agrees, means everybody. Or if I'm going to be outside for whatever reason, usually for a congress. I try to keep myself updated, so if I have a congress or a special meeting,
in that case, we will see and we can change days. There is always this wonderful version of the recorded online sessions. And in some occasions, what I've done is just come here on my own, I record myself, give the lesson, and you click on at home anytime you want and follow it. So I think it's also a good option. I don't want to work on my own because I don't find it healthy, not for me and not for you. So I'm just trying to make a work group with other former students of mine who succeeded in the opposition process, and hopefully they will be working with me. I'm just trying to make a group of people, but at least me and somebody else could be coming so we can split and give half lessons each, and you can find 2 different approaches. I really think it's important to have different versions. It's not, but then you tend to find it difficult, and I will explain now in Spanish why. Normalmente me gusta trabajar con otra persona. Me gusta trabajar con varias personas. ¿Por qué? Porque dan una perspectiva distinta. No me parece sano la contaminación de una persona que te dirija siempre. A vosotros, sin embargo, os gusta porque da un sentido de seguridad. Pero yo creo que mis principios como profesora son que aprendan mis alumnos, y vosotros sois mis alumnos y tenéis que aprender. Y una de las partes de aprender también es tener distintos feedback. Yo cuando trabajo en primaria, yo trabajo con José, mi compañero, y José y yo tenemos una visión completamente distinta. José tiene 32 años, aprobó la oposición hace 2 o 3, yo tengo 43, aprobé la oposición hace 17. Obviamente, nuestras visiones son, en algunas cosas son parecidas, pero en otras son distintas. Y a mí me gusta porque es enriquecedor para los alumnos. Lo que pasa es que los alumnos a veces se agobian. Claro, pero tú me has dicho esto y José me ha dicho esto. No os preocupéis, nunca vamos a decir algo que no sea cierto. Pero luego ya las visiones, cada uno tenemos una visión y una perspectiva. Y en realidad a mí eso es lo que me gusta. Siempre, si es posible, intento que trabaje conmigo alguien que sea más joven, que tenga una visión distinta tanto del proceso de oposición como del aprendizaje o como de la enseñanza como la está viendo ahora. Pero luego yo como la responsable de la oposición y de la tuition de todo el año, seré la que organice el trabajo, ¿vale? Igual que para secciones, por ejemplo, como para la atención a la diversidad, para differentiation, viene siempre una amiga mía que es orientadora, una compañera. ¿Por qué? Porque ella sabe más de orientación que yo, tan simple como eso. Entonces, si a veces me hace falta trabajar con alguien que sabe las cosas mejor que yo, creo que es bastante, por lo menos bastante lógico el decir, bueno, yo te lo puedo explicar, pero mejor te lo va a explicar esta persona de primera mano. También de vez en cuando viene, pues normalmente traemos a algún miembro de tribunal que haya sido compañero para que os explique. En mi caso, yo he sido miembro de tribunal, entonces también puedo explicaroslo porque conozco el proceso. Por eso me hice preparadora, porque yo caí de miembro de tribunal y me dio tanto coraje las cosas que hacíais mal que decidí que tenía que arreglarlo. Y ya llevo 9 años intentando arreglarlo, ya veremos si lo conseguimos o no. And what else? This is as far as the system. You can work either. You can come here to the class or you can work online. You ask the girls. The girls are absolutely gorgeous. Gorgeous. The 3 of them. They're really helpful and they're extremely efficient. Extremely efficient. I guarantee. This is not my first academy, and I can say that I have no words to say how good they are. Okay, so you can ask them, they will send you the link for the session, they will give you all the necessary documents. Don't ask me about papers, I don't like papers, I don't like paperwork, it's their work. Everything said, pero claro, el tema, let's talk to them, okay? My thing is, this is my thing, the rest is theirs. And in the online session, you've got the link, you ask the ladies the link, and then you click on the link and you can follow the class. I recommend, if you are going to decide for the online session, that you buy a headset, a microphone, especially the microphone, because most of my online students also do their presentations online. No problem. And you intervene, you make questions, and you interact with the rest of the class on a regular basis. Right? So it's another option. If you say, no, I'd rather stay and come regularly, but maybe it comes from a time that you decide that you don't want to come, or because you are
you work or you live far from Granada and you decide that you're coming once every 4 weeks, okay, no problem, right? You just only tell the ladies. And if you're changing groups, always tell the ladies. Because these changes then, they create a certain mess, and it's difficult then to follow you and to know what you're doing and so on, okay? How about the system of contact? How do we meet? How do we talk? I love this. Is our beloved Zona Campus. I find it extremely useful for you and for me. All the information, everything we do in the academia. Pero Carolina, ¿dónde está esa fotocopia? I forgot something that we saw 3 weeks ago. It's always there. Los casos prácticos, las soluciones de los casos. You find, in theory, everything is included here and according to section. Syllabus design or curriculum. And you, sorry, I don't know what's going on with this. Better now. So you see sections, interesting websites, case study, unos cuantos. Just a few. Just a few. And all the sections. So you got all the information here. You get access, ask the ladies for the access code. And once you register, you can download on the information. I tend not to worry about papers because in the end papers fly and they move from one person to another. But papers are nothing if you don't know what you're talking about. O soléis, how could I say that? Relajar mucho con lo de que esté todo el material. Y muchas veces es un problema. A mí me da igual, yo ni siquiera lo pongo en PDF, lo pongo en Word porque me da igual, no me importa que lo modifiquéis. Está para eso. No me importa que rule, sé que va a rular. I have no problem. Porque el problema, lo importante no es la información que está ahí. Es cómo la usas tú, cómo la relacionas, cómo la vemos en clase, cómo la estructuras y cómo le das tú el enfoque, ¿vale? Así es que sí está bien que esté la información, pero muchas veces como el hecho de que está, tendemos a dejarlo ahí y no darle la relevancia o el uso. Entonces yo os recomiendo que el material semanalmente que trabajemos en clase, que lo trabajéis de verdad. ¿Vale? Luego intentaré hacer la clasificación más inteligente y más amable posible. Siempre intento ver de qué manera os es más fácil el acceso. Luego muchas veces la gente me llama, Caro, ¿dónde está el caso 7? Contra, moléstate y mira. ¿Vale? Muchas veces perdemos el tiempo, me hacéis perder el tiempo a mí y perdéis el tiempo vosotros en algo que solo es una cuestión de coger y mirarlo. Si la tercera vez no lo encuentras, ya viene y me avisa. Pero no me aviséis la primera vez porque no encuentre algo. Te puedes dar 5 minutillos más y yo esos 5 minutos que no te estoy dedicando a buscarte algo que te puedes hacer tú, lo voy a dedicar a ayudarte en algo que tú no puedes hacer. ¿Vale? Una de las maneras, siempre digo, help me help you. Help me help you. Hay muchos compañeros, una de las cosas que todo el mundo sabe de mi trabajo es que le echo más horas que un reloj y que me intereso por vosotros y me preocupa intentar ayudar. Y eso cualquiera de mis alumnos lo puede decir. También pueden decir que soy un desastre, que soy muy desorganizada, que también es cierto. Pero si me ayudáis, yo os ayudaré más y mejor. Ahora, si pierdo el tiempo diciéndote dónde está algo que tú vas a encontrar por ti mismo, no voy a emplear ese tiempo en ayudarte, en prepararte una información, en buscarte un curso, en mirarte una duda que me has preguntado sobre una nueva metodología, que es infinitamente más interesante. ¿Vale? Means of communication, I said here, as I was saying, the Zona Campus, all details, all information in sections. El año pasado lo hacía por fecha, luego me dijeron que lo hiciese por concepto, lo voy a hacer de las dos maneras y ya está. Así ya no tenemos ni discusiones ni nada. Yo siempre, todo lo que me digáis, todo es bienvenido. Siempre que se diga para mejorar y con respeto y con educación, genial, genial, de verdad, ¿eh? Que nadie se sienta incómodo, las cosas, todo lo contrario, yo trabajo para vosotros. Si yo estoy aquí para hacerlo bien, yo no quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y es un error pensar que uno tiene la verdad absoluta porque no la tiene, ni yo la tengo. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo muchos años de formación y de preparación. Pero hay cosas que a lo mejor dices, claro, ¿por qué no me dijo el otro una vez un alumno? Claro, ¿por qué no cambian la lista? Le digo, ostras, es verdad, qué tontería, no había caído. Oh, pues muchas gracias. Yo todo lo contrario, incluso agradeceroslo. Siempre que veáis cualquier cosa que me la digan, ¿vale?
Another means of information, this group, this is free, este es gratuito, este es un grupo para cualquiera que quiera, si os quedáis, si no os quedáis. Se llama Oposiciones Inglés CR. In case of emergency, I pray to Jesus. And here I leave ideas about education and posts of new means of information, new methodologies, you see, activities, la prensa escrita como elemento de estudiante para clases. Cualquier cosa que yo recibo. Ten en cuenta que llevo muchos años, entonces me envían muchísimas cosas. Todo voy filtrando. Es interesante que al menos once a week at least you follow and read something. Again, I upload it and you, como los adolescentes, le dais a los likes, pero luego no lo leéis. What's the point? No me das like, léelo. Yo no quiero que me des like, no estoy buscando amigos. Léelo, al menos a la semana lee uno. Ahora que tenéis vacaciones, vais leyendo y vas cogiendo ideas. Mira, este es sobre innovar en el espacio en el aula, metodología y lecciones. Mira, qué guay, pues este me gusta. Uno solo. Luego, I also upload information about oposiciones, but also about vacancies in all Spain, las bolsas de trabajo. Aquí subo toda la información que me envían de bolsas de trabajo. Un montón de compañeros vuestros están ahora mismo trabajando en La Rioja, en Cantabria, ¿dónde más? La Rioja, en Cantabria, en Logroño, han solicitado también algunos. ¿Por qué? Applying for the bolsas. Fijaros, mirad las bolsas, necesitáis experiencia. Y muchos, la mayoría solo, y en Murcia, y la mayoría solo lo que hicieron fue, vieron el mensaje, lo solicitaron y no hace falta ni tener las oposiciones, ¿eh? No hace falta ni siquiera tener aprobado ningún examen para entrar en bolsa, ¿vale? Echarle un vistazo en cuanto salga una bolsa, no seáis tontos, la pedís, que necesitáis experiencia, eso es lo mejor que os puede suceder, ¿vale? Y a lo mejor no te llaman este año, pero a lo mejor te llaman dentro de 2 años. Yo digo, un porcentaje muy alto de mis alumnos están ya, los que no entraron aquí en Granada, que aprobaron las oposiciones, pero se quedaron sin plaza y este año estaban muy lentas las vacantes, están trabajando casi todos en otras comunidades y entraron por su bolsa de trabajo, ¿vale? So here you got all the information, you see? From time to time, I just leave information, different sources. This is for everyone. You can tell your friends, you can tell anyone. It's just information about all topics and extra help in case you want to use it. What else? I also work through my, well, this wasn't, bueno, I'm going to show you through the Drive, Google Drive. In Google Drive, I usually create an account for you. Sorry. I usually create an account for you and then you upload the information. Why? Because the experience has shown me that you usually tend to find problems when we're sharing documents. So hay muchos documentos, versión 1, versión 2, versión 7. Me envío un correo electrónico, yo doy como que lo leo porque me lo leo en el móvil por la mañana cuando voy a trabajar, pero no lo abro. Y luego llego a mi casa y me creo que lo he leído. Sistema. Oposiciones. Secundaria. Alumnos. 2017. I create a folder for you and here you got all and inside we share the information. Y tú me pones, esta no porque esta ya no. Aquí, a ver, let's say Ana. Dani, aquí por ejemplo. To correct. ¿Qué me dice? Caro, para corregir. Yo entro, 15 días entro con la mitad, 15 días entro en la mitad y los lunes os miro los drives. Lo que vea que sea para corregir, te lo corrijo, que hay una cosa. Si no tiene nada, que haga el resto. Que ya el resto se lo he corregido. ¿Vale? Yo vuestro documento le pongo a la vez, fíjate que pongo Read May, revisado mayo, te pongo el día que te lo revisé. Además tú ves si es verdad o no, un documento de Word, aquí nadie, yo no puedo mentir, decirte, yo te lo he mirado si no te lo he mirado. Entonces me resulta muy efectivo. Los correos se pierden. Los documentos me los dejo en el escritorio, luego te los subo, tú no sabes dónde están. En el Drive lo tenéis siempre, los compartís ustedes y yo, obviamente cada uno individualmente. Tú me subes lo que vas queriendo que yo te vaya mirando, pones tu fecha, yo te lo corrijo en el Word, no me lo tengo que descargar ni nada, te lo corrijo aquí mismo, te hago tus modificaciones, te pongo mis comentarios y para respetar la intimidad de Dani lo cierro y hago la.
Those are the systems of work. Of course, we also give photocopies and you do your oral presentations. Well, I think this being just a general vision of the process. Have you got any questions? Anything you want to say? People online, can you introduce yourselves? Here we've got, sorry, let's say hello. In the chat, Manuel de la Rosa. Hello, Manuel. And Jorge. Right. Was everything clear for you? Yes. Yes. Okay. Para vosotros, ¿todo claro? ¿Alguna duda? En principio, la idea es crear 2 grupos. Esto es como la programación es flexible. Yo ahora mismo es que realmente estoy tan cansada de año que no tengo ganas, y voy a ser totalmente sincera, no estoy para pensar. Entonces me gusta pensar cuando uno está descansado. Entonces yo ya he hecho mi planificación, pero seguro que hago modificaciones y lo haré después de que esté durmiendo una semana y pueda yo ya tener más ideas, más input. Mi idea es hacer 2 grupos, sábado veterano y jueves novato. Sí, sí hay diferencia. Sí, puedes hacer modificaciones y sí, en principio te recomiendo que te apunte el sábado. Pero como no, si no tienes problema, no es una cosa que es muy importante, espérate a que haga la plantilla, porque tengo que hablar con la chica que va a trabajar, que quiero que trabaje conmigo, que estaba en Irlanda y viene ahora, y tengo que ver cómo organizarlo. Mi idea es que los veteranos tengáis una metodología distinta, ¿vale? Porque empezar de cero. Lo que pasa es que tengo mis veteranos míos de las oposiciones anteriores y a lo mejor a vosotros otra opción sería, si os interesa, meter en el grupo de novatos, porque conmigo no habéis dado clases. Entonces a veces dicen, mira, ¿qué haces? Prueba, te viene un jueves, te viene un sábado, y donde te sientas más cómoda. Si los del principio tenéis flexi options, no hay problema. Yo, mis novatos, porque mis novatos 2 años con lo mismo, yo tengo que cambiarte el chip, tengo que cambiarte los casos, tengo que cambiar las cosas. Entonces eso me los meto el sábado y les doy otro sistema de trabajo, ¿vale? Pero si no, si quieres empezar en el jueves, puedes intentar ver, te ves el jueves, luego te viene un sábado, si al principio si no te importa, ¿vale? Y vais viendo. En la sesión que demos la primera ya a principios de julio, ya os daré más clara y os voy a pedir un perfil. Entonces, los que ya estáis matriculados, ahora mismo me quedan 2 semanas un poco de infarto, porque tengo a mis alumnos de primaria que tenemos a 180 y están con su examen, tienen el examen el sábado que viene y estamos ahí a tope corrigiendo y haciendo cosas. Entonces, no me importa sino la semana que viene, tranquilamente me escribís. Y os voy a enviar el perfil. Quiero que me rellenéis un perfil para yo empezar a ver qué perfiles tenéis, qué perfiles presentáis a la hora en función de vuestros perfiles, que eso es lo que se hace en una programación. Primero veo lo que tengo y con lo que tengo veo cómo lo organizo. Eso es lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos en septiembre a la prueba de diagnóstico. Que es saber qué es lo que tengo en el aula y cómo puedo trabajar con este tipo de alumnado para descubrir el perfil. De ahí se saca el perfil de alumnado, que luego se convertirá en el perfil competencial, y luego ya en función de eso hago ajustes. Si yo lo hago en julio, puedo empezar a hacer ajustes tranquilamente durante el verano. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Algo que querráis saber? ¿Alguna duda? ¿No? No. Pues magnífico, pues chicos, daros las gracias por venir y con esto me voy a trabajar. Que tengo también ahora que prepararle cosillas a los chicos. Pues muchísimas gracias. Cualquier duda le pedí a las chicas de secretaría mi teléfono, perdón, mi correo. Si es posible, no voy a dar mi teléfono este año. Solo lo daré para grupos excepcionales, para crear mensajes. Sí, a mi correo lo que queráis. El WhatsApp no lo voy a dar este año porque llamarme a las 3 de la mañana para preguntarme cómo se maquetan los márgenes no me parece que sea una relación profesor-alumno sana. Así es que como quiero evitarla ya estos años y luego os ponéis, aunque digáis que no, luego os ponéis y os estáis un poquillo atacados y hacéis esas cosas, pues me enviáis correos que yo los leo. Yo los leo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Qué pesado.
Va, chao. Dime. Una cosilla. Si has estado trabajando en un colegio concertado, ¿sirve? ¿Tienen el visto bueno de la inspección educativa con la justificación del número de horas y era en horario lectivo? No lo sé. O sea, no. ¿O eran extraescolares? No, era en un colegio, Pero, en la oficina de profesora. pero me refiero, era en horario lectivo, en horario de clase, no eran de esos cursos de verano. Vale, sí, lo único que tenés que ir al centro y pedirles que el visto bueno, el sello de la inspección del inspector de la inspección educativa, apúntalo si quieres, que no se te olvide. Pedirle a la inspección educativa que te diga, que te acredite la hora y el número, es solamente eso, en concertado está completamente correcto. Te dirá los días que estuviste trabajando y el número de horas. Te dan papel. El número de horas y los días, ¿no? Tú se lo pides a la directora, que se lo tiene que pedir al inspector de zona. Vale. El inspector de zona te dará le das tus datos, te lo certifica y cuenta, depende del número de horas ya, entras en el baremo y lo ves, ¿vale? Aunque sea unos meses, puede servir igualmente. Sí, claro que sí, todo por cero, no sé cómo, 0,00, no sé cuánto, espera. Sí, es perfectamente, ¿eh? Ya cuando vengáis en junio, lo primero en julio, lo primero que os doy es el baremo, para que vayáis haciendo el baremo, para que sepas cuál es tu punto de partida. Esto es como cuando haces una dieta o cuando empiezas a hacer deporte, ¿qué es lo primero que haces? Tu IMC, ¿no? Tu índice de masa corporal o cuál es tu estado físico para empezar el entrenamiento. Entonces lo primero que haces es ver el baremo y saber cuántos puntos tengo, a dónde puedo llegar. Ahora, ¿cómo puedo conseguir más puntos? ¿Qué puedo hacerme este verano? ¿Qué me puedo hacer a lo largo del año? Y ya que tú tengas las cosas claras para poder ir organizándote y ir haciendo la estrategia, ¿vale? Y los grupos todavía no saben, porque yo suelo los sábados veteranos. Pero si hay dos grupos, normalmente tendremos dos grupos, entonces tenemos uno no veterano y uno veterano. Claro, pero yo soy no veterana y a mí me viene bien los sábados, entonces... No hay problema, porque yo creo que haremos dos grupos. Vale. ¿Vale? Haremos dos grupos, porque si estamos dos personas, hacemos dos grupos. Y nos cambiamos. Vale. Pero yo daré contigo, ¿no? ¿O no? No tiene por qué. No, damos las dos compañeras, trabajamos dos compañeras. Yo soy la que dirijo, pero trabajamos dos. Entonces, ella da una parte y yo doy otra parte. Y luego nos cambiamos. Entonces, el año pasado tuvimos esos dos grupos de jueves y dos grupos de sábado. Si hay dos grupos de jueves y dos grupos de sábado, no hay problema, porque a mí me da igual, si yo tengo que contarte lo mismo. Hago uno de veteranos y uno de novatos. Así, ¿vale? Os quiero. Venga, nada, chao, hasta luego. Señor, qué pesados.
Ah, perdón.